Bueno, buenos días a todos. Ahí yo creo que ya tenemos la conexión establecida. Les agradezco mucho acompañarnos esta mañana en este seminario. Les doy la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago y a nombre de ICC Chile en este taller en que queremos compartir con ustedes los Incoterms 2020. Mi nombre es Elizabeth Lagos, soy subgerente de Asuntos Internacionales en la Cámara de Comercio de Santiago y tengo además a mi cargo una de las secretarías generales de ICC Chile. Para quienes no nos conocen en este rol, les cuento que somos representantes en Chile de la ICC, la International Chamber of Commerce, y que es la organización empresarial más grande del mundo, fundada en 1919. Coincidentemente el mismo año en que se fundó la Cámara de Comercio de Santiago, hace ya más de 100 años. La ICC, que es el capítulo chileno que nosotros representamos acá, tiene su sede central en París y agrupa a empresarios y organismos internacionales relacionados con el comercio exterior de más de 130 países. Yo les comento todo esto a ustedes porque es una organización que no se conoce tanto acá en Chile, y su labor principal, en resumen, porque tiene una serie de aristas, en resumen es promover el comercio internacional y fomentar una conducta empresarial ética y responsable, proporcionando mecanismos también de solución de controversias comerciales. Ustedes pueden revisar ahí después la página web de ICC Chile, donde compartimos con ustedes cuáles son las iniciativas que nosotros desarrollamos desde acá. Ahora, en cuanto al tema que nos convoca esta mañana, tengo mucho gusto en presentarles el taller de Incoterms 2020, en el que queremos compartir con ustedes las reglas para el uso de términos comerciales esenciales que van a regir el comercio exterior dentro de los próximos 10 años. Como ustedes saben, el 1 de enero de 2020 entraron en vigor las nuevas reglas de Incoterms 2020, que no se actualizaban desde el año 2010. Generalmente se actualizan cada 10 años estas reglas, es por eso que nos convoca este taller para dar cuenta de las actualizaciones. Y bueno, para dar paso al comienzo de este seminario, estamos acá con Raúl Muñoz. Raúl Muñoz es el gerente de Servicios Empresariales y Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago. Yo le agradezco mucho a Raúl que nos acompañe esta mañana, y tenemos como expositor un honor también presentar a Sergio Chacón. Sergio Chacón va a ser nuestro expositor experto esta mañana. Le agradezco mucho a Sergio acompañarnos en este seminario. Como referencia les cuento que Sergio es profesor de negocios internacionales por más de 20 años en distintos institutos y universidades. Ha sido también relator de charlas de comercio exterior para el Centro de Capacitación de la Cámara Aduanera, para el SEXMA, y para otros organismos de Estado también, y ha capacitado alrededor de 300 personas ya, y es un experto en gestión aduanera. Así que tenemos el lujo de contar con Sergio esta mañana, así que sin más le voy a dar la palabra a Sergio, y antes solamente les voy a comentar que una vez que termine el seminario, Sergio va a contestar algunas preguntas para que por favor nos las hagan llegar y las dejen en el chat, para que Sergio las pueda revisar, las pueda ver y las pueda contestar al final del taller. Así que ahora sin más, nuevamente les agradezco por estar con nosotros esta mañana y le doy la palabra a Sergio. Adelante, Sergio. Hola, 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 buenos días a todos. Gracias primero que nada por la participación en este taller. Antes de empezar, deseo desear que ustedes y toda su familia se encuentren muy bien por este concepto de pandemia. Y segundo, por supuesto, quiero agradecer la gentil invitación de la Cámara de Comercio de Santiago para propósitos de exponer uno de los temas más relevantes de este año 2020. Como decía Elizabeth, la nueva versión de Incoterms entró en vigencia el 1 de enero de este año, pero por situaciones de país y por situaciones de pandemia, muchos importadores y exportadores quedaron en pendiente de poder adquirir, digamos, un conocimiento más sobre esta nueva versión del año 2020. Elizabeth, no sé si se escucha bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, comencemos entonces con esta historia. Más allá de hablar de una definición, lo que quiero hacer hoy día es
indicar las principales características a modo de poder entender de la mejor manera posible cuál es, ¿no es cierto?, el propósito de la Cámara de Comercio Internacional para esta nomenclatura internacional que es y ha sido muy bien utilizada por importadores y exportadores a lo largo de la historia. Como decía Elizabeth, generalmente estos Incoterms son modificados cada 10 años y por lo tanto esta nueva versión se entiende que nos va a acompañar por los siguientes 10 y es por eso que es muy importante para los importadores, para los exportadores, compradores o vendedores, de poder manejar muy bien estos conceptos porque de esto también mucho depende el negocio de sus empresas. Por lo tanto, más que una definición, me gustaría entregar las principales características en objeto al sentido de esta nueva versión. Y partamos por el primer punto, en donde se expresa el concepto interpretativo. Estas 11 cláusulas de compraventa internacional tienen un concepto interpretativo y que por lo tanto permite hablar de cierta flexibilidad en la interpretación del uso de estas reglas en las negociaciones del comprador y del vendedor. En este sentido, siempre prevalecerá el consentimiento entre las partes. Esto no se nos tiene que olvidar porque es una de las cosas más importantes. Estos 11 cláusulas, estas reglas, estas 11 reglas interpretativas, en ningún caso tienen un esquema, digamos, de mantener una exigencia absoluta, sino que más bien aplica el concepto de flexibilidad. En este sentido, como decía, siempre el consentimiento de las partes negociadoras, comprador y vendedor, será la forma y modo en que se va a desarrollar de la mejor forma posible, digamos, el comercio internacional. El segundo punto, que también es muy relevante, es que también se declara que son reglas voluntarias, no son un esquema jurídico o obligatorio, y que por lo tanto nos damos cuenta de que en nuestro país las operaciones de negocios internacionales están involucradas, digamos, con estos Incoterms. Pero les quiero contar algo. En España, los Incoterms se consideran como fuente de derecho, y así se fija en el artículo 2 del Código de Comercio de ese país. También los Incoterms son insinuados en el Convenio de Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa internacional de mercancías, en donde se comenta el traspaso de riesgo en la letra D, numeral 31, para quienes quieran profundizar en esa materia. Y a propósito de lo anterior, ¿y qué pasa con Chile? Por ejemplo, y por mencionar solo algunas actividades, los Incoterms son muy bien utilizados en el proceso de importación. Primero, para valorar las mercancías a nivel CIF, valor aduanero, a modo de calcular los derechos e impuestos que gravan las importaciones. Y para las exportaciones se reconoce el valor líquido de retorno a nivel FOB. De esta manera, todos los procesos de importación y de importación son bastante lineales, son bastante eficientes, digamos, en nuestro desarrollo. Y además, a través de estas estadísticas, permite construir la balanza comercial muy bien nombrada en el informe de política monetaria del Banco Central. Como punto 3, dice reglas de usos estandarizados en comercio internacional. La Cámara de Comercio Internacional declara que para facilitar la compra y venta y movilidad de las mercancías es necesario que estos 11 términos busquen en su proceso logístico acuerdos entre las partes que permitan la estandarización del comercio internacional a modo de facilitar el negocio entre un comprador y vendedor. Por lo tanto, se entiende de que nosotros podemos usar estas cláusulas de compraventa internacional para cualquier tipo de mercancía y, por supuesto, para cualquier medio de transporte para movilizarlas desde un país a otro. El número 4, en el movimiento logístico de mercancías, los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional. Y también aquí, entonces, le doy
la mayor importancia del mundo porque aquí hay buenas noticias, digamos, para los importadores y exportadores. Es muy importante acordar entre las partes comprador y vendedor en qué momento se hace la transmisión de riesgos. Una de las cosas que los importadores y exportadores de Chile son bastante eficientes en este sentido, y sabemos de que cuando hay un consentimiento entre las partes, se tiene que involucrar todos los aspectos logísticos y de gestiones y de trámites en cuanto, digamos, a mover una mercancía desde un país a otro. Pero una de las consultas que se desarrollan es cuando yo como exportador transmito el riesgo de la operación. Por supuesto, esto va a depender mucho de los Incoterms que vamos a utilizar. Por otro lado, ¿quién será el responsable de preparar la documentación para desarrollar la gestión aduanera en un proceso de exportación y en un proceso de importación, ya sea en el país importador o ya sea en el país exportador? Lo expone muchas veces el libro de la nueva versión de Incoterms 2020. En la negociación también se necesita conocer la distribución de gastos. Es muy importante aclarar que guarda relación con los gastos más significativos que representan en la cadena logística. Nos referimos principalmente al flete internacional, nos referimos principalmente al seguro internacional si es que procede, a la carga y descarga, incluso la estiva y desactiva en zonas portuarias, como así también a los aranceles e impuestos que se pagan generalmente en los países importadores. Y por último, se desarrolla a través de los Incoterms la materialización de la entrega de las mercancías. Entonces aquí nos encontramos con dos polos opuestos, ¿no es cierto?, y que están en esta ocasión separados, después los vamos a juntar, que es cuando transmito el riesgo de un movimiento de mercancías de un país a otro y en qué momento, ¿no es cierto?, se formaliza, se materializa la entrega de las mercancías. Estamos seguros, y es un poco la definición y es el mensaje de la Cámara de Comercio Internacional, que si estos cuatro propósitos bien escritos en la negociación, se reduce absolutamente la posibilidad de litigios comerciales entre las partes. Entonces, resumiendo, el objetivo principal de la Cámara de Comercio Internacional, en términos de la correcta utilización de los Incoterms, permite y evita conflictos comerciales y hace que el comercio internacional de una negociación absolutamente transparente y con toda la línea de la logística internacional perfectamente desarrollada, digamos, por los compradores y por los vendedores. Bueno, al igual que en la versión 2010, y también esto es una interesante noticia, se mantiene el número de los 11 Incoterms en esta nueva versión, en donde sí, por supuesto, existió una modificación en el grupo D. De este modo, la Cámara de Comercio Internacional tomó la decisión de eliminar la cláusula DAT, Delivery at Terminal, por distintas situaciones. Ya dentro de eso, una de las más importantes fueron el poco uso en comparación, digamos, con las otras cláusulas, y porque no se acomodaba a la intención de aplicar y avanzar con el concepto de puerta a puerta, que es un concepto que hoy día está muy de moda, digamos, en comercio internacional, además de acuerdo a las consultas generadas por la Cámara de Comercio Internacional, se observa que existió mucha incertidumbre sobre a qué terminal se refería esta cláusula de compraventa. Agrego además que se trataba de una cláusula que no permitía mayor flexibilidad en la interpretación, solo comentaba la entrega de la carga en un determinado terminal. En consecuencia, la nueva cláusula que ingresó en esta nueva versión es DPU, la vamos a comentar en unas láminas más adelante, y permite digamos, reemplaza al DAT, pero además permite mayor flexibilidad, no solo en la entrega de la mercancía, porque puede ser en un terminal o puede ser en algún otro lugar convenido entre las partes, sino que también habla mucho de la transferencia de riesgos. Más adelante, ¿no es cierto?, la vamos a comentar,
porque es una de las mejores noticias que hemos tenido, digamos, en esta nueva versión. Bueno, es muy importante es que en una negociación internacional debemos aplicar como base cualquier obligación del vendedor y del comprador. Tomo las palabras que utilizó la versión 2020 en cuanto a que el vendedor y el comprador deben tomar una serie de decisiones sobre el transporte de carga a utilizar de acuerdo a la naturaleza de las mercancías y que de acuerdo al compromiso de entrega en tiempo y forma. Por lo tanto, quiero reiterar de que las cláusulas de compraventa internacional pueden ser utilizadas para diferentes tipos de transporte y después de eso vamos a segmentar en unas láminas más, vamos a segmentar las opiniones de la Cámara de Comercio Internacional sobre el uso de cláusulas de compraventa internacional para el medio de transporte marítimo y para conceptos multimodales. Por otro lado, en cuanto al seguro, se recuerda que en el marco internacional no existe obligación para tomar seguros internacionales y que en la Cámara de Comercio Internacional, por supuesto, muy preocupado de uno de estos eventos, abordó esta actividad conforme a distintas consultas dirigidas a esta entidad. De acuerdo a la revisión, se analizaron las dos cláusulas de compraventa internacional que permiten en la negociación considerar un seguro de carga internacional y nos referimos principalmente a la cláusula CIF y a la cláusula CIP. En cuanto a los documentos utilizados en comercio internacional, convengamos todos de que en la actualidad y en la mayoría de los países de la Organización Mundial de Comercio se exige como base, principalmente como base, por favor, que se entienda como tal, se exige como base la siguiente documentación. Primero, el conocimiento de embarque o documento que haga sus veces, la factura comercial, que acredite fehacientemente el Incoterms negociado entre el comprador y vendedor, la lista de empaque, certificados de seguro si es que procede, y hoy, por supuesto, la certificación de origen para propósitos de beneficios arancelarios. Pueden existir otros documentos mandatorios en cada país y mucho depende de la naturaleza del producto. Cabe señalar que en esta versión también se comenta el uso de las cartas de crédito, por ejemplo, para las cláusulas free carrier, y por supuesto la documentación utilizada va de la mano con la exigencia documental aplicada en los formularios de la apertura de cartas de crédito que utilizan casi todos los bancos, aplicando la publicación 600 también de la Cámara de Comercio Internacional. Por último, la operatividad portuaria se encuentra muy involucrada con esta nueva versión, que es muy aplicada en declarar el lugar acordado entre las partes sobre la recepción de las mercancías y además en muchas partes del libro nos encontramos con declaraciones sobre el medio de transporte que vamos a utilizar, sobre el tipo de carga y la forma en que se va a desarrollar la carga y descarga de las mercancías en los recintos portuarios y sobre el uso de almacenes extraportuarios, intraportuarios y por supuesto el uso de contenedores para movilizar estas cargas. Por lo tanto, al momento de elegir una de las 11 cláusulas, ambos, exportador e importador, deben transparentar la capacidad para intervenir en la línea logística internacional. Esto es muy importante. Probablemente el exportador podrá tener capacidades de gestión y trámites en su país, podrá desarrollar negociaciones con las empresas de transporte internacional, podrá desarrollar negociaciones con las compañías de seguro, podrá, ¿no es cierto?, recopilar toda la documentación que exigen los organismos competentes y también podrá desarrollar la operatividad portuaria porque la conocemos. Pero sin embargo, esta forma de trabajo, este desarrollo logístico es muy distinto cuando estamos hablando del país del importador, en donde hay conceptos culturales, hay idiomas, hay formas de negociación, hay sistemas logísticos que muchas veces son totalmente distintos a los nuestros. Entonces, muy importante considerar de que cuando yo, exportador, yo, importador, en un consentimiento con mi parte, elegimos una cláusula de compraventa internacional,
tenemos que estar muy alineados, digamos, con las capacidades que yo tengo como empresa para poder desarrollar eficientemente un negocio de esta magnitud. Por favor, solo concentrémonos en los diferentes costos que están en toda la línea de la logística internacional, y que muchas veces por hacer mal una operación caemos, digamos, en deficiencias y caemos, ¿no es cierto?, en costos operativos bastante altos por lo demás, y que incluso podrían perjudicar el negocio que estamos desarrollando con la parte interviniente. Bueno, en términos de riesgo, ¿ya? En cuanto al traspaso de riesgos, esta nueva versión continúa tratando la necesidad de diferenciar dónde y cuándo se entrega la mercancía, y por otro lado, dónde se transmite el riesgo de esta. ¿Qué quiero decir? Es que en muchas ocasiones, y de acuerdo a los 5 TERMS, nos vamos a encontrar con situaciones en donde la entrega física de las mercancías y el riesgo sobre el daño no se produce en el mismo lugar. A propósito de eso, quiero dar un ejemplo y vamos a comenzar con, por ejemplo, la cláusula Free on Board. ¿Qué se entiende por Free on Board? Significa que yo como exportador voy a dejar las mercancías posicionadas sobre el medio de transporte en el puerto de embarque convenido. Y en base a esta información, yo necesito saber dónde entrego las mercancías y dónde yo también traspaso el concepto de riesgo de pérdida o daño a las mismas. En ese sentido, la entrega se ocasiona, voy a dar un ejemplo, cuando la mercancía queda posicionada sobre el medio de transporte en el puerto de embarque convenido. Y por otro lado, esto por supuesto le colocó un signo igual, por otro lado, la transmisión de riesgos ocurre, ¿no es cierto?, en el mismo lugar y momento. Por lo tanto, de ese modo, yo como exportador estoy cumpliendo con mi par, con mi cliente en el exterior, estoy cumpliendo con entregar en Valparaíso, en la nave asignada por mi cliente, estoy entregando las mercancías y además estoy entregando el riesgo de las mismas. Si algo sucede desde ese momento hacia y en el recorrido hacia el mercado internacional, yo no soy responsable, digamos, en términos de riesgo. Pero si nosotros analizamos la cláusula CIF, que es una de las cláusulas más utilizadas en Chile, en términos de negocios internacionales, el riesgo muchas veces se considera, por una mala interpretación solamente, se considera que es sobre el medio de transporte en el país de destino, en el puerto de destino convenido. Pero sin embargo la normativa, la versión 2020 y las versiones anteriores han querido informar a todos los compradores y vendedores de que en una negociación CIF el riesgo siempre se transfiere en el puerto de embarque convenido y a nivel FOB, es decir, cuando las mercancías quedan posicionadas sobre el medio de transporte en el puerto de embarque convenido. Pero no así la entrega, que por supuesto en una negociación CIF lo que yo estoy haciendo es contratar a una compañía naviera para que esta compañía naviera traslade las mercancías hacia el puerto de destino convenido y pueda en ese sentido entregar las mercancías a mi cliente en el exterior. Esto es muy importante porque una de las cosas que persigue la Cámara de Comercio Internacional es evitar, como decíamos anteriormente, los litigios comerciales. Y esto entonces tiene que quedar absolutamente transparentado en el consentimiento entre las partes. Ok. Por lo tanto, en este sentido, el riesgo y la entrega no es en la misma ubicación. El otro punto importante de los 5 TERMS tiene que ver con los costes o costos, ¿no es cierto?, en términos de qué es lo que yo voy a abordar como exportador, qué es lo que yo voy a asumir como exportador
y qué es lo que va a asumir el importador o comprador en los mercados internacionales. La Cámara de Comercio Internacional nos invita en esta nueva versión a considerar los costes más importantes que se puedan producir en una compraventa internacional. Quizás uno de los cobros más significativos tiene que ver con el movimiento de mercancías desde un país a otro y que se representa por el contrato de compraventa internacional. En cuanto al transporte marítimo, existen manipulaciones en el puerto de origen y existen también manipulaciones en el puerto de destino. Estas manipulaciones pueden verse representadas por diferentes siglas, por ejemplo, el THC, el famoso THC muy conocido por quienes trabajamos, digamos, en el área de negocios internacionales, que puede ser un THC en origen o puede ser un THC, ¿no es cierto?, en destino, y que representa en estricto rigor la carga y descarga y también o la estiva y desestiva. Por otro lado, es importante declarar que algunas mercancías son objeto de distintas negociaciones con distintos actores al momento de mover una carga desde un país a otro. Nos referimos principalmente al contrato de fletamento, en donde nos encontramos con nomenclaturas que son muy distintas y absolutamente significativas. Yo, la verdad es que cuando converso con algunos exportadores e importadores, no se maneja, y lo entiendo muy bien, no se maneja muy bien, digamos, qué es lo que estamos contratando como flete internacional. El flete internacional se conoce en estricto rigor, digamos, como un escenario puerto a puerto, pero sin embargo, hoy día, con toda la globalización, nos permite incluso, digamos, abordar temas que son puerta a puerta, es decir, que la propia compañía naviera se hace cargo de las mercancías, incluso desde las fábricas de los proveedores hasta embarcarlas y llegar con estas mercancías a destino para continuar, digamos, su proceso logístico. Y eso es lo interesante de la Cámara de Comercio Internacional y es el motivo de por qué es importante capacitarse, ¿no es cierto?, en esta versión 2020, ¿no es cierto?, y también, por supuesto, no quiero dejar de reconocer las versiones anteriores, ¿ya? Por ejemplo, solamente para comentar, digamos, algunos conceptos, cuando nosotros negociamos con transporte internacional un flete liner, las operaciones de estiva y desestivas también están incluidas en el precio del flete. Luego de eso, y esto es para distintos tipos de negociaciones, incluso, digamos, para distintos tipos de carga que se embarcan, digamos, en los principales puertos de nuestro país, tenemos negociaciones bajo el nivel FIOS, LIFO, FILO, que no las quiero, digamos, detallar en esta presentación, no tiene sentido, pero sin embargo, lo que sí quiero destacar es que es muy importante saber, aun cuando estoy siendo muy bien asesorado por una empresa de transporte internacional, si este movimiento logístico involucra la carga hacia el medio de transporte principal y también si involucra la descarga en puerto de destino. Y por supuesto, es tremendamente importante considerar qué tipo de embalaje debo utilizar para mover mi carga desde un país, desde un puerto de embarque a un puerto de destino. Es muy importante el embalaje porque muchas veces también, y esto es lo tradicional del comercio internacional, usamos contenedores full en embarque, pero no los posicionamos sobre el medio de transporte, sino que más bien se los entregamos a un almacén extraportuario a 11 kilómetros, incluso a 5, a 11 o a 15 kilómetros del borde costero, se los entregamos a un almacén extraportuario para que él se encargue, ¿no es cierto?, de embarcar las mercancías. Por lo tanto, es muy importante determinar si el embarque que vamos a desarrollar es una carga suelta o es, ¿no es cierto?, un concepto de mercancía paletizada o es un concepto de contenedorización. Bueno, a propósito de esto, del término de costos, quiero dar un ejemplo que de alguna forma representa un poco, digamos, esa sensación de que cuando yo negocio un flete internacional no necesariamente es de puerto a puerto. En este caso tenemos un conocimiento de embarque, ese conocimiento de embarque, bueno, tenemos un conocimiento de embarque y detrás de este conocimiento de embarque hay una negociación entre un comprador y un vendedor.
Vendedor, su fábrica está, ¿no es cierto?, en una ubicación en China que se llama Lianyungan, y para poder embarcar estas mercancías hacia territorio de Chile, Lianyungan, como ciudad, no tiene un puerto de embarque cercano, por lo tanto, tiene que recorrer 254 kilómetros para llegar a Qingdao, y en Qingdao desarrollar el proceso logístico portuario para poder embarcar las mercancías. Si nosotros nos fijamos en uno de los recuadros, que es el Place of Receipt, notamos de que la compañía naviera a cargo de este embarque tomó las mercancías en Lianyungan y que su propósito es embarcarlas hacia el puerto de Valparaíso. Por lo tanto, en la negociación que tenemos con mi proveedor en China, seguramente detrás de este conocimiento de embarque se encuentra todo un escenario de negociación bastante interesante. Incluso, digamos, hay conceptos que se utilizan en el sistema logístico como, por ejemplo, un freight prepay, que significa que el flete fue pagado, digamos, en origen. Y eso entonces me podría significar de que la negociación que se desarrolló con este proveedor en China fue a nivel CFR o incluso, digamos, a nivel CIF. Por lo tanto, en esta negociación y en este pre-análisis de datos, nos encontramos con distintos valores que deben ser considerados de acuerdo a la negociación. Bueno, sí existe un flete internacional que fue pagado en origen, pero además es muy importante, y aquí entonces es un llamado a los importadores y a los exportadores, que no solamente en los conocimientos de embarque se declara el valor del flete internacional, sino que además en muchas ocasiones, digamos, se declaran valores conforme, digamos, a la logística que se utiliza, a la logística que se desarrolla en el país de origen, en el puerto de origen y también en el puerto de destino. Hoy día, el concepto BAF, que tiene que ver con la compensación del costo de combustible, hoy día con el concepto CAF, que tiene que ver con las fluctuaciones de tipo de cambio, van a ser seguramente, digamos, indicados en los conocimientos de embarque y van a tener que ser absorbidos o por el vendedor o por el comprador, según sea el caso. La aplicación de THC es representativa en casi la mayoría de las operaciones de comercio exterior, porque en definitiva, generalmente, digamos, el THC se está involucrado en este proceso. Por lo tanto, el mensaje hacia los exportadores y el mensaje hacia los importadores es que en el sistema logística no solamente consideremos un costo de flete internacional, sino que más bien, digamos, es el escenario logístico completo para que la mercancía llegue en óptimas condiciones hacia el país de destino en este proceso. Bueno, viendo y terminado este ejemplo, yo les quiero compartir una información que la Cámara de Comercio Internacional, a diferencia de la versión 2010, creó, en parte del libro, creó unas notas explicativas que son bastante interesantes porque en definitiva entrega un ordenamiento y una visibilidad más elocuente sobre la intención que tiene sobre estos 11 cláusulas de compraventa. Por ejemplo, en estas notas explicativas, lo que quiere decir la Cámara de Comercio Internacional es que no se ocupa de si existe o no un contrato de compraventa internacional. Quiero contarles de que en mi historia he participado de reuniones, digamos, y de ordenamientos logísticos de grandes empresas, principalmente mineras, en donde existe un contrato de compraventa internacional. Es un libro casi, digamos, en donde se abordan todas las obligaciones, todas las responsabilidades del comprador y del vendedor, pero también en clientes habituales y principalmente globalizados. Este libro de contrato de compraventa internacional, a medida que va bajando, va desapareciendo, pero en el sentido de que de todos modos, estos clientes intermedios tienen, por supuesto, consentimientos entre las partes, pero no desarrollan un contrato de compraventa internacional y, por supuesto, de que en Chile tampoco es requerido. Lo importante es que
la negociación sea absolutamente limpia y la negociación sea absolutamente transparente. Yo les contaba de que en la lectura del contrato de compraventa internacional viene absolutamente todo, incluso viene absolutamente definido la cláusula de compraventa internacional conforme a la versión 2010 o conforme a la versión 2020 que se utilizará en el desarrollo logístico del movimiento de mercancías, principalmente para la industria minera u otras que ustedes quieren desarrollar. Momento y lugar, método o divisas de pago del precio tampoco se ocupa. Esto tiene que ver con la publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional. Es otro tema asociado también a la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, para que todos ustedes sepan, ha realizado tremendos esfuerzos en términos de facilitar el comercio internacional. Hoy día estamos hablando de Incoterms, pero las cartas de crédito es una publicación que también desarrolló la Cámara de Comercio Internacional, la publicación 600, la cobranza extranjera es la 522, que de alguna forma nos ha ayudado a facilitar y a entender mucho mejor el escenario de una compra-venta internacional. Pero sin embargo, como hoy día estamos hablando de Incoterms, lo que quiere decir la nueva versión es que por favor sepamos de que los Incoterms no están involucrados, digamos, con en qué momento, en qué lugar y bajo qué metodología o divisas se va a pagar esta transacción internacional. Producto de lo que ha sucedido incluso, digamos, a lo largo de esta década, se entiende de que los Incoterms tampoco se ocupan de las consecuencias de demora que se puedan desarrollar, digamos, por sistemas logísticos marítimos, aéreos o terrestres. Hoy día, más que nunca, hemos notado, digamos, una situación bastante adversa a lo que nosotros ya conocíamos y tiene que ver por el producto, digamos, del coronavirus. Muchos puertos a nivel internacional han estado trabajando con la mitad de su personal, por lo tanto han existido, digamos, algunas demoras, pero bueno, volviendo a la versión 2020, los Incoterms no se ocupan, digamos, de las consecuencias de demora. Por otro lado, no se ocupan de la transmisión de propiedad, título o posesión de las mercancías vendidas, que también es tremendamente importante. Si nosotros movemos un contenedor y en el contenedor vienen calzados deportivos de alguna marca en especial, bueno, los Incoterms de alguna forma también declaran que no están involucrados con el concepto de propiedad intelectual, no están involucrados, ¿no es cierto?, con el concepto de pago de royalty al propietario de la marca, etc. Y por otro lado tampoco está involucrado, digamos, con los aranceles, con los impuestos que se pagan principalmente en los países importadores. Los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento de contrato de compraventa, eso tiene que ver con el contrato de compraventa de mercancías, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas. Y la especificación de las mercancías vendidas en términos técnicos para poder reconocer la codificación arancelaria, etcétera. Bueno, hay varios temas que son tremendamente importantes y que yo entiendo de que deben ser abordados en una especie o en una suerte de contrato de compraventa internacional, pero sin embargo son temas que están un poco más alejados de la intención que tiene la Cámara de Comercio Internacional para la versión 2020, que es la que estamos discutiendo hoy día. Bueno, en términos de las sugerencias ya que entrega el libro de la Cámara de Comercio Internacional, les tengo algunas noticias, digamos, que es necesario que podamos, digamos, entenderlas para que podamos resolver, digamos, la intención que tiene la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, primero, se presenta como reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. Esto ha llamado bastante la atención porque, en definitiva, la Cámara de Comercio Internacional también nos pide, digamos, a los países en general, o nos informa, más bien nos informa de que estas cláusulas también pueden ser utilizadas en el mercado local. Nosotros no estamos preparados todavía para eso, pero probablemente en algún momento esto se va a involucrar, digamos, con nuestro país. Nosotros hoy día sí las estamos utilizando, digamos, a nivel internacional, y las estamos muy bien utilizando, pero que ha sido una herramienta bastante importante e interesante
de considerar en toda la cadena, digamos, de los negocios internacionales. Por lo tanto, esta información se mantiene. Estoy mostrando una imagen del libro anterior, de la versión 10, y mostrando el libro de la versión 20, en donde dice reglas de ICC para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. ¿Te parece interesante la intención que tiene la Cámara de Comercio Internacional al respecto? Por otro lado, como segunda sugerencia, la Cámara de Comercio Internacional sugiere que en las negociaciones internacionales se usen cláusulas distintas a la Ex-World y DDP. Bueno, yo creo que ustedes también lo escucharon o lo leyeron en el escenario Google. Mucho se especuló sobre cláusulas de compraventa que iban a desaparecer en la versión del año 2020, y yo les quiero dar una noticia. Aquí están las dos cláusulas que iban a desaparecer. Nos van a acompañar por 10 años más. Se están desarrollando importantes negocios bajo estas cláusulas de compraventa. Por lo demás, son cláusulas de compraventa que son bastante usadas en los negocios internacionales. Me refiero, por ejemplo, al Ex-World y al DDP, que lo utilizan generalmente en un alto porcentaje por las empresas courier. O sea, yo hace un año atrás compré un libro de negocios internacionales, me golpearon la puerta y me entregaron el libro porque lo negocié, digamos, con una empresa courier a través de una negociación DDP. Por lo tanto, muchas empresas courier y otras y embarcadores están desarrollando un servicio puerta a puerta que, a mi parecer, me parece bastante interesante de seguir avanzando en esa línea. Pero, sin embargo, tomo la opinión de expertos internacionales en el término que, o la terminología, o la forma en que quiere la Cámara de Comercio Internacional entregar un mensaje. Si nosotros estamos desarrollando una negociación ex-works, significa que el vendedor meramente tiene que poner las mercancías a disposición del comprador en sus propias bodegas. Y por lo tanto, de ser así, se entiende, por un lado, digamos, de que es una negociación más doméstica. Es una negociación, como mirado desde el punto de vista del exportador, en donde existe mínima responsabilidad sobre el movimiento logístico de mercancías hacia una zona primaria y de embarque para continuar su trayectoria hacia los mercados internacionales. Existe poca visibilidad en cuanto a en qué momento y en qué lugar se va a desarrollar este embarque para continuar en Ex-World la operación hacia los mercados internacionales. Por otro lado, y pongo el ejemplo del libro de negocios internacionales, a mí me llegó, y me llegó en forma doméstica a mi hogar, y definitivamente sí, hicimos negocios internacionales porque hay incluso, digamos, un movimiento de divisas, pero sin embargo, el vendedor contrae alguna obligación con el comprador que solo puede cumplirse en el país de este último como ejemplo. Es decir, la empresa Courier, que fue negociada en México, desarrolló fuera de su mercado, digamos, una situación y una relación logística y con las empresas, digamos, del Estado, entre esas, ¿no es cierto?, Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduana, etcétera, para poder pagar, digamos, impuestos y hacer que este producto me llegue, digamos, hacia mi hogar. Por lo tanto, se habla de un concepto doméstico en Ex-World y DDP, y en base a eso se pretende, digamos, solicitar como Cámara de Comercio Internacional que si estamos desarrollando una negociación ex-works, ellos sugieren, solamente es una sugerencia, que utilicemos un free carrier. El free carrier sí me permite desarrollar procesos de exportación y hacerme más responsable de la exportación en el país de origen. Y por lo tanto, en las negociaciones TDP se pide a las empresas de que si se está desarrollando de ese modo, es conveniente que se aplique, ¿no es cierto?, un DAP o un DPU, que es la nueva cláusula que vamos a hablar a continuación. Bueno, la otra sugerencia, que esto de alguna forma la Cámara de Comercio Internacional lo viene solicitando desde varias otras versiones anteriores, y quiero aplicar el concepto de que no descansa.
en sugerir el correcto uso de los Incoterms según el medio de transporte a utilizar. Es decir, que hoy día tenemos cláusulas polivalentes, cláusulas multimodales, que me permiten usar estas siglas para cualquier medio de transporte que nosotros queramos usar para poder mover cargas desde un país a otro. En ese caso, tenemos la cláusula Ex-Works, que ya la habíamos comentado a continuación, tenemos la cláusula Free Carrier, tenemos una cláusula CPT, la cláusula SIP, la DAP, destaco la DPU porque es la que quiero hablar con ustedes en unos minutos más, y la cláusula DDP. Pero por otro lado, desde hace mucho tiempo el servicio, la Cámara de Comercio Internacional, desarrolló cláusulas de compraventa que están alineadas solamente y exclusivamente para el 90% de la movilidad internacional, y me refiero a las cargas marítimas. Y es por eso que se utiliza, ¿no es cierto?, el Free Alongside Ships, se utiliza el Free On Board, el costo y flete, el costo y seguro y flete de las mercancías. Las últimas tres son las cláusulas más usadas en nuestro país. De este modo, no quiero decir que son iguales, porque hay algunas definiciones que tenemos que considerar. El Free Carrier es muy parecido a un nivel FO, el CPT es muy parecido, digamos, a un nivel CFR, y el SIP es muy parecido, digamos, a nivel SIF, como concepto. Por otro lado, y como cuarta observación en esta nueva versión 2020, la Cámara de Comercio Internacional tampoco descansa en decir, por favor, indiquen en los documentos mercantiles, principalmente en la factura comercial, el correcto uso de los Incoterms. ¿Y por qué razón? Porque aquí hay algo que también es bastante interesante de considerar. Yo estoy poniendo ahí un ejemplo. Primero dice reglas Incoterms escogida, más puerto o punto designado, más el Incoterms 2020. En este ejemplo quiero decir que la regla que nosotros utilizamos es SIF, que el puerto o punto designado es Shanghái y que el Incoterms es de la versión 2020. Mira qué interesante esto, porque entonces yo hoy día sí puedo, hoy día que estamos a 30 de abril del año 2020, sí puedo utilizar la cláusula DAT que fue sacada de esta nueva versión, pero debo indicar entonces DAT Shanghái Incoterms 2019. Es decir, es tanta la flexibilidad y el apoyo de la Cámara de Comercio Internacional que nos permite, como exportadores e importadores, incluso usar cláusulas de otras versiones anteriores. Es muy importante de considerar ese concepto. Bueno, en definitiva, ¿cuáles fueron los principales cambios de esta nueva versión de Incoterms? Primero, y esto es una situación bastante interesante, nosotros en Chile este concepto sobre la masa bruta verificada que emana de la Organización Marítima Internacional comenzó a regir en nuestro país desde el 1/6 del año 2016. En esta nueva revisión de la Cámara de Comercio Internacional, entre todos los asesores, ¿no es cierto?, internacionales, lograron involucrar esta obligación al exportador, porque se entiende de que viene, digamos, y busca el interés propio, digamos, del comercio internacional. De acuerdo a la implementación de la regla 2 del Convenio Internacional SOLAS, aprobada por la Organización Marítima Internacional OMI, el expedidor, en este caso, ¿no es cierto?, el exportador, será responsable de verificar y comunicar la masa bruta verificada de los contenedores en procesos de exportación. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo voy a exportar un contenedor, soy responsable de entregar, ¿no es cierto?, a la compañía naviera o a su representado la información real del peso que le corresponde a ese contenedor. Convengamos de que esta información perjudicó el escenario, digamos, marítimo. Todos sabemos de que los barcos tienen líneas de flotación y que las compañías navieras tienen un sistema inteligente para poder buscar, digamos, el equilibrio, y también convengamos de que los barcos en alta mar muchas veces se enfrentan a 45 grados de movimiento. Por lo tanto, la avería gruesa sí ha existido, digamos, en la década anterior, y por lo tanto, si hay una avería gruesa
por supuesto, los tripulantes de la nave se ven expuestos, digamos, a situaciones de riesgo. Por lo tanto, esta Organización Marítima Internacional lo abordó, lo comentó a la Cámara de Comercio Internacional y producto de eso, absolutamente, digamos, la Cámara la tomó en consideración y hoy día forma parte de las obligaciones que tiene el exportador, quien tiene que cumplir con esta observación al momento de entrar a zona de stacking y posterior, digamos, embarque de mercancías. Si no lo hace, infelizmente, la carga no puede salir a embarque. Por otro lado, y esto es muy importante, se produjo un cambio en las tres iniciales del DAT a DPU. En DAT, Delivery at Terminal, el vendedor entregaba las mercancías una vez es descargada en los medios de transporte, de llegada en una terminal, que era un poco, digamos, la imagen que quise mostrar, pero era bastante restrictiva, era una cláusula que no se entendió mucho, digamos, el sentido común, no se entendió mucho, digamos, el apoyo logístico que podía ser utilizada, digamos, de la mejor manera posible, y muchos exportadores e importadores, más que entregarla en un terminal, lo que esperaban, digamos, era buscar un concepto de continuidad, ¿ya? A diferencia del DAP, que es una cláusula que, por supuesto, continúa, digamos, muy vigente, Delivery at Place, el vendedor entrega las mercancías cuando ésta se ponía a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada para la descarga. Significa entonces de que si nosotros enviamos una mercancía bajo una condición DAP hacia el mercado internacional, esta mercancía entonces queda situada sobre el medio de transporte, listas para la descarga en el puerto de destino convenido. Por lo tanto, si miramos el escenario logístico, nos encontramos con una cláusula DAP sobre un medio de transporte internacional en el puerto de destino, y aquí nace la nueva versión y la nueva disposición de la Cámara de Comercio Internacional cuando nos presenta el DPU, entrega en lugar de descarga. ¿Eso qué significa? De que en una negociación DPU, el exportador es responsable de descargar el contenedor, la mercancía, desde el medio de transporte que la ha movido hacia el puerto de descarga, y no solamente descargarla, sino que además permite dejarla en un terminal determinado o en cualquier otro lugar convenido. Por lo tanto, un poco, digamos, las características de las negociaciones en estas cláusulas de compraventa y en el sentido que tiene la Cámara de Comercio Internacional, lo que busca, en definitiva, es la flexibilidad, es buscar situaciones en donde el comprador y el vendedor se sientan cómodos en este escenario comercial. Incluso más, en DPU yo puedo entregar las mercancías en las bodegas de mi cliente en el extranjero. Pero lo que sí declara esta nueva versión es que en ningún caso puedo pagar los derechos de importación, en ningún caso puedo desarrollar los trámites aduaneros en el país de destino, porque de pasar a ese escenario, entonces estaríamos hablando de una negociación más bien DDP. Pero la DPU me permite, digamos, movilizar las mercancías y flexibilizar el momento y el tiempo de entrega y el traspaso de riesgos sobre la materia, digamos, enviada hacia los mercados internacionales. Bueno, en definitiva, si nosotros revisamos un poco, digamos, la frase que utilizó la versión 2020, dice: esta nueva regla significa que el vendedor entrega las mercancías y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía, una vez descargada de los medios de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino o designado, en el punto acordado en ese lugar. Me parece tremendamente interesante, digamos, esta nueva funcionalidad, esta nueva regla de la Cámara de Comercio Internacional. Yo creo, y eso es mi opinión personal, de que va a dar mayor fuerza, digamos, a las tres cláusulas de llegada, que es el DAP, el DPU y el DDP. Si nosotros revisamos la última línea, nos damos cuenta de que en DAP
nosotros tenemos el contenedor o la carga, digamos, posicionada sobre un medio de transporte. El DPU lo que va a permitir es dejarlas, digamos, en un almacén intraportuario o en un almacén extraportuario o incluso más, por favor, quiero ser reiterativo, incluso más, puede quedar esta mercancía a disposición de nuestro cliente, digamos, en algún otro lugar convenido, incluso en las bodegas del cliente. Lo que sí es que si yo las muevo hacia las bodegas del cliente, tengo que pasar por una zona primaria y en ese sentido, digamos, mi cliente tendrá que apoyarme con toda la tramitación aduanera, pago de impuestos para yo entonces seguir la continuidad logística hasta llegar a las bodegas de mi cliente. Por otro lado, aquí hay un tema muy interesante, porque existió, por supuesto, una modificación y una revisión al concepto de seguros utilizados bajo estas dos cláusulas, la cláusula CIF y la cláusula SIF. En esta nueva versión se promueven los diferentes niveles de cobertura de seguros en SIF y en SIF. Nosotros, quienes trabajamos en negocios internacionales, hay unas reglas, ¿no es cierto? Hay unas nomenclaturas que se utilizan en los conceptos de seguro y que solamente para esta presentación se las quiero compartir en el sentido de decir, mira, yo voy a preparar o voy a presentarme a tomar un seguro internacional contra todo riesgo. ¿Eso qué significa? Que, bueno, cualquier daño, cualquier situación no pensada en el proceso logístico, voy a estar absolutamente cubierto, digamos, o voy a hacer de que mi cliente en el extranjero esté cubierto para cualquier riesgo, daño o pérdida de la mercancía. Pero también hay otra condición, porque es el ABC, hay otra condición que es la cláusula C, ¿ya?, que en definitiva lo que declara es que, bueno, existe mínima cobertura, es decir, en caso de que exista algún daño elocuente en el movimiento logístico, se tendrá que analizar para ver si aplica la indemnización o no aplica la indemnización. Por lo tanto, en la cláusula CIF, al igual que en la versión 2010, se mantiene el status quo con la cláusula de carga del instituto que aplica en la mínima cobertura. Y como revisión, la cláusula SIF, el vendedor ahora debe obtener una cobertura de seguro que cumpla con la condición de contra todo riesgo. Me parece tremendamente interesante porque en definitiva, si nosotros vamos a negociar estas cláusulas con los mercados internacionales, el concepto de mínima cobertura y amplia cobertura es marginal mirado desde el punto de vista del desarrollo del negocio. Por lo tanto, también, por supuesto que si es la prima alta, la misma y la propia versión 2020 dice que si hay un consentimiento entre las partes, en una cláusula CIF, que es de mínima cobertura, pueden ampliar la cobertura para poder asegurar, digamos, el patrimonio de las mercancías que se están enviando hacia el extranjero. Y por otro lado, si en una cláusula CIF el contra todo riesgo significa una prima muy alta, también tienen la posibilidad de bajar la condición, digamos, o minimizar o bajar, digamos, las coberturas, cosa de que la prima sea, digamos, mucho más considerada en términos de pago. Sin embargo, si me piden mi opinión, yo voy siempre, digamos, a optar por el contra todo riesgo. Hay muchas cosas que suceden en negocios internacionales, hay muchos barcos, ¿no es cierto?, que pasan a avería gruesa, hay mucha piratería, hay mucha situación, digamos, de clima, en los puertos hay robos, nosotros hemos visto casos en que el contenedor llega a Santiago, se abre el contenedor y no hay absolutamente nada dentro del contenedor. Entonces, es súper importante, y yo apelo que cuando tomemos un seguro bajo cualquier cláusula de compraventa, siempre pensemos en que esta debe estar contra todo riesgo por todo lo que sucede, digamos, en los mercados internacionales. Y por otro lado, otro cambio importante que se desarrolló para la cláusula Free Carrier principalmente es que se busca la necesidad de apoyar al exportador en la negociación de la carta de crédito una vez que él
ya ha cumplido con el embarque, ya ha cumplido, digamos, con este timbre que ponen las compañías navieras a bordo, on board, ¿no es cierto? Y eso, bueno, se está tratando de dar a conocer de la mejor forma posible. Muchas veces los exportadores cumplen con la condición de embarque antes de que las mercancías o los contenedores lleguen al puerto de San Antonio, Valparaíso, o cualquier puerto de nuestro país, y muchas veces también, y en estas condiciones, los exportadores buscan la posibilidad de conseguir la retribución de la cosa vendida. Por lo tanto, la Cámara de Comercio Internacional también se hizo parte de esta condición y les ha pedido, digamos, a las compañías navieras o trabajar con las compañías navieras, trabajar con las empresas bancarias para lograr, digamos, este objetivo de que no necesariamente en una condición precaria tengamos que esperar a que la mercancía esté en zona de stacking, lista para ser embarcada, y conseguir el conocimiento de embarque con el timbre on board. Podría ser, digamos, eso en situaciones anteriores a la zona de stacking, y eso permitiría a los exportadores recuperar el valor de sus mercancías en el menor tiempo posible. Bueno, son las 10:05, Elizabeth, me das unos 5 minutos para poder moverme, digamos, en la línea de los 5 terms, de los 11. Por supuesto. ¿Sí? Perfecto. Por Mira, supuesto. sí, para todos ustedes, lo que se hizo o lo que hice con esta presentación, trato de no escribir mucho, pero esta presentación era muy especial porque en definitiva fue un poco, digamos, sobre el libro que llegó en la época de la conmoción civil aquí en Santiago, y que en definitiva no había más de 27 libros, y traté de poder entregar esta información lo más pronto posible a todos los exportadores e importadores que hemos capacitado. Por lo tanto, en una línea imaginaria, esto lo voy a pasar bastante rápido porque es parte de la lectura que necesitamos que ustedes, digamos, a medida que sea necesario, la vayan experimentando. Pero aquí están las 11 cláusulas de compraventa. Voy a nuevamente hablar de los polos opuestos, Ex-Works y DDP. No desaparecieron del escenario de la versión 2020, se siguen utilizando y a mayor escala. Después de la negociación Ex-Works, que en definitiva, por supuesto, todos muy bien sabemos que los exportadores tienen la mínima responsabilidad en términos, digamos, de solamente dejar las mercancías a disposición de nuestro cliente en nuestras propias bodegas, incluso sin cargar al medio de transporte, y que de alguna forma, digamos, sí tiene una intención bastante importante por lo que hablábamos recién de las compañías de seguros. La versión declara, como la versión 2010, declara de que, claro, hay una mínima responsabilidad del exportador en export, pero tiene una importante responsabilidad en términos del embalaje, en el sentido de que el embalaje que se debe utilizar en una línea export debe ser absolutamente representativo a la cadena logística internacional y que por lo tanto debe cumplir con condiciones mínimas para poder mover las mercancías. Si un perito de una compañía de seguros revisa que el embalaje no es el apropiado, seguramente, digamos, el cliente de nosotros no va a ser indemnizado. Es por eso que le damos bastante importancia al export en términos de mínima responsabilidad por una línea logística, pero sí de una alta responsabilidad en términos de cómo sale la mercancía desde las fábricas y en qué tipo de embalaje sale desde las fábricas del exportador. Luego de eso nos enfrentamos al free carrier. No ha tenido, digamos, mayor movimiento o mayor cambio, a diferencia, digamos, de este concepto free on board. En el free carrier, lo que sí el exportador se hace más responsable sobre la entrega de las mercancías, sobre el desarrollo aduanero que debe cumplir para que las mercancías ingresen, ¿no es cierto?, a LOSA, o para que las mercancías ingresen a una zona primaria en stacking para poder, digamos, continuar con el proceso de embarque. La siguiente cláusula que se mantiene constante, digamos, es la cláusula CPT, que es una multimodal, se puede utilizar para cualquier medio de transporte, por lo tanto, debe ser muy bien utilizada, digamos, y aquí entonces también apelo a que la Cámara de Comercio Internacional también nos envía un importante mensaje.
Si ustedes van a mover contenedores, no usen el código CFR, sino que más bien utilicen, digamos, el concepto CPT. Hoy día sabemos de que no estamos entregando los contenedores sobre el medio de transporte en el puerto de embarque convenido, sino que los contenedores están siendo entregados, digamos, en un terminal extraportuario que está aproximadamente 5, 6, 11 kilómetros del borde costero. Por lo tanto, hay un vacío legal que podría significar un concepto o un problema, digamos, comercial entre el comprador y el vendedor, ¿ya? En términos de SIP también se cumple con la misma condición. Quiero ser majadero, en SIP hoy día el seguro que nosotros como exportadores vamos a tomar tiene que ser contra todo riesgo. En ese sentido, la Cámara de Comercio Internacional, en su lectura, también le pide a los exportadores de que si van a negociar contenedores, utilicen el SIF, pero no el SIF, porque el SIF tiene otra connotación y está dirigido a otro tipo de embalaje. Luego de eso, esto se lo voy a dejar como material, Elizabeth, porque es muy interesante que lo tengan. La mantención, digamos, de la cláusula DAP, ya, que me permite dejar las mercancías posicionadas sobre el medio de transporte en el puerto de destino convenido, y luego de eso el cliente, una vez recibidas las mercancías en ese lugar, se encarga de descargar y se encarga de mover las mercancías hacia sus propias bodegas. Esto está muy bien diseñado para quienes me están escuchando, está muy bien diseñado por la Cámara de Comercio Internacional. Luego de eso tenemos la cláusula DPU, que es la nueva cláusula que, Elizabeth, si me das unos 30 segundos, necesito que la manejen, ya necesito que la revisen muy bien, porque en definitiva cuando yo digo que en DAP queda sobre el medio de transporte, el DPU me ayuda y quiero también insistir con el mensaje, me ayuda porque la DPU consiste, digamos, en descargarla del medio de transporte principal, que es, ¿no es cierto?, el transporte internacional, y luego de eso dejarlas, ¿no es cierto?, en algún almacén intraportuario, en algún almacén extraportuario, o incluso mucho más allá. Incluso, por favor, entiendan el mensaje, incluso las puedo dejar en las bodegas de mi cliente, por supuesto, sin nosotros como exportadores hacernos cargos del proceso aduanero de importación y tampoco del proceso de pago de impuestos en el país de destino. Si el cliente lo quiere de esa forma, nosotros se la podemos dejar en las bodegas de nuestro, en las bodegas de nuestro cliente, o dejarla, ¿no es cierto?, en alguna zona de administración de aduanas. Nosotros acá en Chile le llamamos zona primaria. Después de eso tenemos, ¿no es cierto?, la condición DDP, que no tuvo mayor alteración, y todos sabemos que la mercancía va a llegar, digamos, a nuestras bodegas como empresa importadora, y que nosotros definitivamente solamente le pagamos a nuestro proveedor en el extranjero, y es el proveedor en el extranjero quien se encarga de desarrollar toda la logística para que la mercancía llegue a mis propias bodegas, ¿ya? En términos indirectos, yo pago un flete, pago impuestos, pago aranceles, pero se los pago, digamos, a mi proveedor, y mi proveedor se encarga, digamos, de contratar a personal idóneo o empresas idóneas en Chile para que desarrollen todo el proceso aduanero, se paguen los impuestos y se liberen las mercancías para quedar a disposición del importador en nuestro país. Quiero reiterar mi agradecimiento. Traté de hacerlo, digamos, me pasé un poquito, Elizabeth, en una hora. El material está a disposición de todos los que están participando hoy día en esta presentación. He tratado de que esta presentación sea bastante estándar, digamos, para la línea de importadores, exportadores, agentes de aduana o quienes estén interviniendo, digamos, en esta presentación. Y nada, estoy a su disposición para las consultas que sean necesarias. Eso, muchas gracias. Sí,
Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Ha sido muy completa tu presentación. Estamos recibiendo una serie de comentarios acá en el chat. Te agradezco mucho. Tú podrías revisar ahora algunas preguntas que te han dejado en el chat para que puedas escoger unas 3 preguntas, 2 o 3, considerando el tiempo en el que ya estamos. Tenemos, yo creo, unos 5 o 10 minutitos máximo para contestar ahora algunas preguntas. Yo te dejo a ti ahora un minutito para que la puedas revisar y puedas seleccionar algunas. Para quienes estamos consultando sobre la presentación de PowerPoint, Sergio nos la va a hacer llegar a nosotros y a todos quienes están conectados o que participaron de esta actividad, se les va a hacer llegar por correo electrónico. Así que van a tener ustedes en sus emails para que puedan ahí revisarla, y si tienen alguna pregunta también nos las pueden hacer llegar directamente a nosotros, a la Cámara de Comercio de Santiago, para que se las podamos nosotros responder si es que alguien tiene alguna consulta mayor. Vamos a darle ahora unos segunditos a Sergio para que pueda revisar las preguntas que están haciendo llegar, que son bastantes, para que él las pueda contestar, y si no, nos van a quedar nosotras registradas acá para que podamos después hacerle algunos comentarios. Ahí yo le voy a dar unos segunditos a Sergio, y cuando él esté listo me dice y le damos la palabra nuevamente a Sergio. Sí, me da 2 minutos, déjame Claro que revisarlas, sí. son varias, así que Son bueno, varias, sí. me alegro mucho. Son bastantes. Ahí Sergio va a seleccionar algunas. Es interesante ver estas presentaciones y sobre todo considerar que los Incoterms se crearon en el año 1923 y los estándares que se crearon en ese minuto para generar una cierta estandarización de todos los términos comerciales que se utilizan, los seguimos usando hasta hoy. Así que es bien interesante ver cómo va evolucionando este tema a través del tiempo. Sí, mira, voy a seleccionar algunas preguntas. De todas maneras, estoy dispuesto a responderlas todas, ya, a medida de que tengamos, digamos, eh, terminada la presentación, me encargo, digamos, de responderlas todas. Hay una pregunta que es bastante interesante, que dice, de Ignacio Morales, dice, otra pregunta, si la Cámara de Comercio Internacional dice que en vez de CIF debemos comprar CIP, ¿por qué la aduana chilena sigue haciendo el cálculo en términos CIF? Bueno, esto es muy interesante y un poco, digamos, el comentario, digamos, que hicimos al principio de nuestra presentación. Aquí existe mucha flexibilidad en términos de apoyo de la Cámara de Comercio Internacional a los compradores y vendedores. El sentido de los Incoterms es, de alguna forma, buscar la facilidad para poder cumplir con todo el proceso logístico y todo el proceso, digamos, gubernamental que emana, digamos, Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas, agentes de aduanas. Por lo tanto, cuando nosotros la pregunta dice, si la Cámara de Comercio Internacional dice que en vez de CIF debemos comprar CIF, ¿por qué la aduana chilena sigue haciendo el cálculo en términos de CIF? Bueno, este concepto de facilitar el comercio internacional lo ha abordado el Servicio Nacional de Aduanas, por lo tanto, el cambio de CIF y CIP debe ser absolutamente marginal en términos de impuestos. Y por otro lado, el concepto de CIF, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio Internacional sugiere que sea utilizado principalmente, digamos, por mercancías sueltas y no contenedorizadas, ¿ya? Porque en los conceptos contenedorizados, el CIP suena muy bien porque se desarrolla a través de los canales de los almacenes extraportuarios. Por lo tanto, le quiero decir a Ignacio Morales que la mayoría de las presentaciones de importación que nosotros manejamos a nivel nacional, en un alto porcentaje vienen contenedores bajo una normativa CIF. ¿Y qué es lo que está diciendo la Cámara? Está sugiriendo, digamos, de que revisemos la versión 2020 para que logremos desarrollar un ordenamiento en términos de la información que debe contener la factura comercial, indicando la cláusula que le corresponde. En términos aduaneros, la aduana no, por ningún motivo, digamos, va a rechazar una cláusula conforme, digamos, a el embalaje que se está utilizando en un proceso de importación.
tenemos casos, por ejemplo, en el servicio de aduana, para complementar un poco esta consulta, en donde el free carrier, en un principio, y estoy hablando hace 2 o 3 años atrás, el free carrier, de acuerdo, digamos, a un requerimiento de aduana, tenía que aplicar un porcentaje, tenía que aplicar un gasto hasta FOB para llegar a nivel FOB. Porque cuando nosotros estamos hablando de valoración aduanera, lo que ocurre es que el nivel de valoración comienza con FOB, Free On Board. Entonces, si tenemos un free carrier que es mucho antes que el FOB, la aduana hace muchos años atrás lo que dijo es que, bueno, a través de una resolución, dijo nosotros tenemos que llegar a nivel FOB a través de los gastos hasta FOB o a través, digamos, de las respuestas que nos pueda dar el embarcador, el movimiento de mercancías desde la fábrica, ¿no es cierto?, hasta la zona de embarque. Pero hoy día ese concepto la aduana lo liberó desde hace ya casi un año y se entiende el motivo. En definitiva, entre free carrier y FOB es absolutamente marginal el concepto del diferencial de impuestos que se pagan en nuestro país. Por lo tanto, hoy día si tenemos una negociación free carrier, afortunadamente la podemos valorar bajo un nivel FOB sin ningún tipo de problemas ante el Servicio Nacional de Aduana. A ver, si compro por mar y es FOB, y si compro aéreo es free carrier. Me parece correcto. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de esto, también, disculpen, creo que me involucré con Ignacio ahí Morales, ya te vamos a responder todo esto, Ignacio, pero es muy buena tu pregunta porque en definitiva esto de utilizar las cláusulas de compraventa internacional tiene mucho que ver con el medio de transporte que vamos a utilizar. Por lo tanto, si yo compro una mercancía aérea, ¿no es cierto?, en ningún caso puedo utilizar, entre comillas, en ningún caso puedo utilizar la cláusula FOB, porque en definitiva, si nosotros miramos la sigla, FOB significa Free On Board, me está hablando de una borda del buque, y esa borda del buque tiene mucho que ver, digamos, con la responsabilidad que tiene el exportador, cuando yo decía en un principio, digamos, de que la mercancía queda posicionada sobre el medio de transporte en el puerto de embarque convenido. Y por lo tanto, la Cámara de Comercio Internacional, en su nomenclatura y en su notificación, nos dice que la cláusula FOB debe ser utilizada solo y exclusivamente para operaciones marítimas. Sin embargo, bueno, se abordó en la versión, digamos, del 2000 y en la versión 2010, se abordó el nivel FOB porque muchos exportadores querían utilizar ese nivel para otros medios de transporte y por lo tanto, digamos, se creó este concepto free carrier que funciona bastante bien en términos aéreos y también funciona bastante bien en términos marítimos. La diferencia del free carrier FOB, del free carrier marítimo y del FOB tiene que ver justamente, digamos, con el uso del contenedor. Voy a buscar la última. Sergio, ¿Sí? tenemos tiempo ahora para una sola pregunta más. Perfecto. Ya, aquí hay otra pregunta que de Alexander, dice, si DPU consiste en dejar la mercancía en la bodega de nuestro cliente, es una opción, ¿en qué consiste el DDP? La diferencia entre el DPU y el DDP es que en el DDP el importador, en DDP el exportador también se hace cargo del trámite aduanero y del pago de impuestos, y por lo tanto le entrega las mercancías a las bodegas del cliente importador sin ningún tipo de costo asociado o sobrecostos sobre lo que ya había sido negociado. Y el DPU en primera instancia es creado para descargar las mercancías y dejarlas en un almacén intraportuario o incluso más, dejarlas en un almacén extraportuario o incluso más, como yo decía en el concepto de flexibilidad, de buscar una suerte de acercarse mucho más a las bodegas del importador.
el DPU lo que quiere y tiene intenciones, según, digamos, quienes hemos discutido o hemos conversado de la Cámara de Comercio Internacional, el DPU de todas maneras trata de buscar el concepto puerta a puerta, así como lo ha sido el DDP. Elizabeth. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Yo sé que hay muchas preguntas que nos están haciendo llegar en este minuto también. Las vamos a revisar acá para, en la medida de lo posible, ir respondiéndoselas a todos quienes se conectaron a este taller. Les vamos a hacer llegar por correo electrónico copia de la presentación de Sergio. Nos hace una pregunta Soledad en relación a un certificado por haber asistido a este taller. La verdad es que no se considera este taller solamente como un seminario y no como un curso o una capacitación propiamente tal, por lo tanto no hay un certificado asociado a esto, pero la presentación la van a tener y va a quedar en el fondo el canal abierto para que ustedes puedan hacernos llegar las consultas que tengan en relación a este tema. En honor al tiempo, ya nos queda un poquitito, nos pasamos un poquitito en el tiempo, quiero agradecerle muy especialmente a Sergio esta presentación, nos están haciendo llegar muy buenos comentarios con respecto a su presentación, ha sido muy clara y ha sido muy práctica también, se ha dado cuenta de cuáles son las mayores actualizaciones en relación a la versión 2010 de los Incoterms, en relación a la versión que tenemos ahora en vigencia desde el 1 de enero desde 2020. No me queda más que agradecerle nuevamente a Sergio, agradecerle a todos quienes han estado conectados a este taller, y cuando tengamos una nueva información que poder compartir con ustedes, vamos a convocarlos a un nuevo taller. Nuevamente gracias Sergio, nuevamente gracias a Raúl también, que nos acompaña en este taller. Muchas gracias a Salvador también, que ustedes no lo han visto, pero estaba con nosotros ahí apoyándonos en todo el tema técnico para la realización de este taller. Y nuevamente les agradezco a todos por su participación y esperen por correo electrónico la presentación. Muchas gracias y que estén muy bien todos. Cuídense. Un placer, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.